Después de que le dije que no, mi hermano con derechos envió a sus hijos a mi dirección en un taxi, pero no sabía que yo me había mudado. Y la persona que sí vivía allí hizo una sola llamada telefónica que desató las consecuencias que mi hermano nunca vio venir. El teléfono vibró en mi bolsillo mientras almorzaba tranquilamente en mi nuevo apartamento. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. La voz al otro lado era seria, profesional y completamente inesperada. Habla Teodoro Ramírez. Soy el oficial Quirino Salazar del Departamento de Servicios Sociales. Necesito que venga inmediatamente a su antigua dirección en la calle 22 Norte número 345. Hay 2 menores abandonados aquí que según nuestros registros están relacionados con usted. Mi sangre se heló. Sabía exactamente qué había pasado. Mi hermano tóxico Braulio había cumplido su amenaza. 3 horas antes, Braulio me había llamado exigiéndome que cuidara a sus hijos Renato y Dalia durante 2 semanas completas, sin previo aviso, sin siquiera preguntarme si podía, solo exigencias, como siempre había sido entre nosotros desde que éramos niños. Cuando le dije que no, que tenía un trabajo de tiempo completo y responsabilidades propias, se rió con ese tono burlón que conocía tan bien. Eres mi hermano menor, Teodoro. Es tu obligación ayudarme. Además, ¿qué más tienes que hacer? No tienes esposa, no tienes hijos. Tu vida es vacía comparada con la mía. Esas palabras me dolieron más de lo que él jamás sabría, pero mantuve mi postura. Le expliqué con calma que acababa de mudarme, que mi nuevo apartamento apenas tenía espacio para mí, que mi horario laboral era incompatible con cuidar niños. Nada de eso le importó. Mira, hermanito, voy a enviártelos de todas formas. Tú decides si los recibes o no, pero van para allá. Anabel y yo necesitamos este tiempo juntos. Nuestro matrimonio está pasando por un momento difícil y necesitamos reconectarnos. Los niños solo estorban y colgó. No pensé que realmente lo haría. Braulio siempre había sido egoísta y manipulador, pero esto superaba todo límite. Abandonar a sus propios hijos, a Renato de 9 años y Dalia de 7, enviándolos en un taxi como si fueran paquetes de mensajería. Era un nivel de abandono infantil que incluso para él parecía extremo, pero lo hizo. El oficial Salazar me explicó que un hombre llamado Jacinto Montes, el nuevo inquilino de mi antigua dirección, había encontrado a los niños llorando en su puerta. El taxista había tocado el timbre, había dejado a los pequeños con sus mochilas y se había marchado después de que nadie abriera inmediatamente. Cuando Jacinto finalmente abrió la puerta, encontró a 2 niños aterrorizados preguntando por su tío Teodoro. Jacinto era detective de policía retirado, no el tipo de persona que ignora a menores abandonados. Una sola llamada telefónica a sus antiguos colegas había activado un protocolo de protección infantil que ahora tenía a mi hermano en el centro de una investigación por negligencia parental y abandono de menores. Las consecuencias legales de enviar a tus hijos menores de edad solos en un taxi a una dirección donde ni siquiera verificaste que alguien los esperaba, eran devastadoras. Y Braulio no tenía idea de lo que había desatado. Conduje los 45 minutos hasta mi antigua dirección con el corazón latiéndome violentamente en el pecho. Parte de mí sentía pánico por los niños. Otra parte sentía una furia ardiente hacia mi hermano que amenazaba con consumirme, pero había una tercera parte, pequeña pero creciente que reconocía algo que me avergonzaba admitir, satisfacción. Karma instantáneo. Durante 28 años había sido el hermano menor sumiso, el que siempre cedía, el que prestaba dinero que nunca le devolvían, el que cancelaba sus propios planes para ayudar a Braulio con cualquier capricho que tuviera. Mi hermano había construido su vida entera sobre la expectativa de que yo siempre estaría disponible, siempre sería conveniente, siempre diría que sí. Esta vez había dicho que no y esta vez las consecuencias no recaerían sobre mí. Cuando llegué a la casa, había 2 patrullas estacionadas afuera. Jacinto Montes resultó ser un hombre de 60 y tantos años con cabello plateado y una mirada penetrante que probablemente había intimidado a criminales durante décadas. Me extendió la mano con firmeza. Usted debe ser Teodoro. Los niños han estado preguntando por usted constantemente.
Renato y Dalia estaban sentados en el sofá de la sala, envueltos en mantas que evidentemente Jacinto les había dado. Sus rostros se iluminaron cuando me vieron y ambos corrieron hacia mí. Los abracé sintiendo una mezcla compleja de amor por ellos y rabia hacia su padre. «Tío Teo», solló Dalia contra mi camisa. «Papá dijo que tú nos cuidarías. Dijo que estarías aquí esperándonos, pero cuando llegamos, este señor dijo que tú no vives aquí». «¿Por qué no vives aquí? ¿Por qué papá nos mintió?» No tenía respuesta para eso, no una que pudiera decirle a una niña de 7 años. El oficial Salazar se acercó con una carpeta bajo el brazo. «Señor Ramírez, necesito hacerle algunas preguntas. ¿Tenía usted conocimiento de que los menores serían enviados a esta dirección?» Le expliqué toda la conversación telefónica con Braulio, cada palabra, cada amenaza velada, cada manipulación. El oficial tomaba notas meticulosamente. A medida que hablaba, vi cómo su expresión se endurecía. «¿Y usted le informó explícitamente que ya no residía en esta dirección?» Le dije que me había mudado. No entré en detalles porque, francamente, no creí que realmente fuera a enviarlos. Pensé que era una amenaza vacía para manipularme y hacerme ceder. Jacinto intervino desde su posición junto a la ventana. «He visto muchos casos en mis 32 años de servicio, pero esto es particularmente atroz. Abandonar a menores de esta manera, sin verificar siquiera que hubiera un adulto responsable esperándolos, constituye negligencia grave. El taxista me informó que el padre le dio la dirección y el dinero y le dijo que los dejara aquí sin importar qué. Ni siquiera esperó a confirmar que alguien los recibiera adecuadamente». El oficial Salazar asintió. «Vamos a necesitar contactar a los padres inmediatamente. Señor Ramírez, ¿tiene el número telefónico de su hermano?» Lo tenía. Marqué el número de Braulio en altavoz para que las autoridades pudieran escuchar. Sonó 6 veces antes de que contestara. Su voz sonaba molesta. «¿Qué quieres ahora, Teodoro? Ya te cansaste de hacerte el difícil. Los niños ya deben estar contigo. Espero que hayas preparado algo de cenar porque Anabel y yo estamos en camino al aeropuerto. Nos vamos a un resort en la costa durante 2 semanas. Sin niños, sin responsabilidades, solo nosotros dos». Mi voz salió más calmada de lo que me sentía. «Braulio, los niños no están conmigo». Hubo una pausa. «¿Qué quieres decir con que no están contigo?» El taxista tenía instrucciones claras. «Calle 22 Norte, número 345. Así es, esa es mi antigua dirección. Te dije que me había mudado». Otro silencio. Este más largo. Cuando habló nuevamente, había un matiz de pánico en su voz que nunca antes había escuchado. «¿Qué quieres decir con antigua dirección? ¿Dónde están mis hijos, Teodoro?» El oficial Salazar tomó mi teléfono. «Señor Braulio Ramírez. Habla el oficial Quirino Salazar del Departamento de Servicios Sociales. Sus hijos fueron encontrados abandonados en una propiedad que no corresponde a ningún familiar suyo. El nuevo inquilino, un exdetective de policía, activó el protocolo de protección infantil. Necesito que usted y su esposa se presenten inmediatamente en la estación central. No suban a ese avión. Si intentan abandonar la ciudad, se emitirá una orden de arresto». Podía escuchar a Braulio hiperventilando del otro lado de la línea. «Esto es un malentendido. Yo solo necesitaba que alguien cuidara a mis hijos temporalmente. No es abandono, es delegación familiar. Mi hermano estaba supuesto a recibirlos. Su hermano le informó explícitamente que no podía hacerse cargo de los menores. Usted procedió de todas formas enviando a niños de 9 y 7 años solos en un vehículo a una dirección, sin verificar que hubiera supervisión adulta esperándolos. Eso constituye abandono de menores y negligencia parental. Estación Central, 1 hora. No me haga enviar unidades a buscarlo». La llamada terminó. El silencio en la habitación era denso. Jacinto me miró con algo parecido a la compasión. Su hermano acaba de cometer un error que le costará mucho más que unas vacaciones canceladas. Tenía razón. La venganza familiar que había esperado toda mi vida sin siquiera saberlo,
Acababa de servirse sola, sin que yo moviera un dedo. Todo lo que había hecho era decir que no, una sola palabra, un simple límite. Y el universo se había encargado del resto. Renato me jaló de la manga. Tío Teo, vamos a ir contigo ahora. Papá está en problemas. Miré esos ojos inocentes y supe que los próximos días serían complicados, pero también supe algo más. Esta vez no rescataría a Braulio de las consecuencias de sus acciones. Esta vez la justicia divina seguiría su curso natural. Sí, pequeño. Tu papá está en problemas, problemas muy grandes. Los niños se quedaron conmigo esa noche en mi nuevo apartamento. No tenía camas extra, así que improvisé con el sofá y una pila de mantas. Renato intentaba ser valiente, pero Dalia no paraba de preguntar cuándo volvería su mamá. Cada pregunta era una puñalada que me recordaba la crueldad de mi hermano tóxico. A las 9 de la noche recibí una llamada de una trabajadora social llamada Eliana Torres. Me explicó que Braulio y Anabel habían llegado a la estación, pero en lugar de mostrar remordimiento, habían llegado con un abogado, exigiendo que les devolvieran a sus hijos inmediatamente. La situación se había complicado cuando Anabel comenzó a gritar que yo había secuestrado a los niños, que todo era un plan mío para destruir su familia. Señor Ramírez, dijo Eliana con voz cansada. Su cuñada está alegando que usted sabía perfectamente que los niños venían y que cambió de dirección deliberadamente para causar este problema. Eso es cierto. Me mudé hace 3 semanas. Mi hermano lo sabía. Le di mi nueva dirección por mensaje de texto hace 2 semanas. ¿Puedo mostrárselo? Por favor, envíeme esas capturas de pantalla. Las necesitaremos para el expediente. Esa noche, mientras Renato y Dalia finalmente dormían, revisé cada mensaje que había intercambiado con Braulio en los últimos meses. Lo que encontré fue un patrón sistemático de abuso emocional y manipulación que había normalizado durante años. Mensajes exigiéndome dinero prestado, exigiéndome que cancelara mis planes para cuidar a los niños, exigiéndome que mintiera por él a nuestra madre enferma sobre dónde estaba o qué estaba haciendo. Nunca había visto todo junto así. Era abrumador. Había un mensaje particularmente revelador de hace 2 semanas. Yo le había escrito: Braulio, ya me mudé al nuevo apartamento. La dirección es Avenida Los Pinos 512, apartamento 7B. Actualiza tus contactos. Su respuesta había sido: OK, nada más. Prueba clara de que sabía perfectamente que yo ya no vivía en la antigua dirección. Envié todo a Eliana Torres. Al día siguiente tuve que pedir permiso en mi trabajo. Mi jefe, un hombre comprensivo llamado Ignacio, me dio 3 días cuando le expliqué la situación. Llevé a los niños a la estación de servicios sociales para la entrevista programada. Renato estaba callado observando todo con ojos enormes. Dalia se aferraba a mi mano como si fuera un salvavidas. En la sala de espera me encontré cara a cara con Braulio por primera vez desde que todo había explotado. Se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, cabello despeinado. Anabel estaba junto a él fulminándome con la mirada. Cuando los niños los vieron, corrieron hacia ellos gritando: «Mamá. Papá», pero noté algo extraño. Anabel abrazó mecánicamente, casi con disgusto, mientras revisaba su teléfono por encima de sus cabezas. Braulio se acercó a mí con expresión furiosa. ¿Estás contento ahora? Esto es lo que querías. Destruir a tu propia familia. Me sorprendió mi propia calma al responder. Yo no envié a 2 niños solos en un taxi a una dirección equivocada. Tú hiciste eso. Yo solo dije que no. Siempre has sido un egoísta, Teodoro. Desde niños nunca has sabido lo que es sacrificarse por la familia. Esas palabras habrían funcionado antes, habrían activado mi culpa, mi necesidad de complacer, mi miedo al rechazo. Pero algo había cambiado en mí. Tal vez fue ver a esos niños aterrorizados en la puerta equivocada. Tal vez fue leer todos esos mensajes manipuladores juntos. Tal vez fue simplemente que había llegado a mi límite. No, Braulio. Sacrificarse por la familia sería si te hubiera pedido ayuda y yo hubiera dicho que sí. Lo que tú haces se llama abuso. Tomas sin pedir,
exige sin considerar. Y cuando alguien finalmente te dice que no, lo culpas por egoísta. Su rostro se puso rojo. Nuestra madre se va a enterar de esto. Va a saber qué clase de hijo tiene en ti. Mamá ya lo sabe. La llamé ayer. Le conté todo. Eso lo detuvo en seco. Nuestra madre Ramona había sido siempre la mediadora entre nosotros. Braulio contaba con que ella me presionaría para ceder. Como siempre había hecho. ¿Y qué dijo? Preguntó con voz tensa. Dijo que era hora de que asumieras las consecuencias de tus acciones. Dijo que ella había contribuido a crear este monstruo al forzarme siempre a ceder ante ti y que no lo haría más. Está del camino de vuelta de la casa de la tía Fabiola. Llegará mañana y viene directamente aquí para dar su testimonio sobre el patrón de comportamiento abusivo que has mostrado durante años. Braulio palideció. Anabel, que había estado escuchando, finalmente dejó su teléfono. Esto es ridículo. No pueden quitarnos a nuestros hijos por un simple error de juicio. Nosotros los queremos. Eliana Torres apareció en ese momento, salvándome de tener que responder. Familia Ramírez, pasen, por favor. La entrevista duró 2 horas. Los separaron. Braulio y Anabel en una sala, yo en otra. Los niños con una especialista en psicología infantil en una tercera. Me hicieron las mismas preguntas de diferentes maneras, verificando la consistencia de mi historia. Les mostré todos los mensajes de texto, les expliqué el historial de manipulación. Les describí exactamente la conversación telefónica donde Braulio me había amenazado con enviar a los niños de todas formas. Cuando terminamos, Eliana me miró con expresión seria. Señor Ramírez, necesito ser franca con usted. Este caso es grave. Sus sobrinos fueron puestos en peligro real por las acciones de sus padres. Sin embargo, también necesito preguntarle, ¿estaría dispuesto a asumir la custodia temporal de los menores mientras resolvemos esta situación? Mi corazón se detuvo. Custodia temporal. ¿Por cuánto tiempo? Podría ser semanas, podría ser meses, dependiendo de cómo evolucione la evaluación de los padres y si completan satisfactoriamente un programa de rehabilitación parental. Pensé en mi apartamento pequeño, en mi trabajo de tiempo completo, en mi vida cuidadosamente organizada que Braulio había destruido con su egoísmo. Pero también pensé en Renato preguntándome por qué su papá había mentido, en Dalia, aferrándose a mí como si fuera su única seguridad. Necesito saber una cosa primero, dije. Los niños quieren quedarse conmigo. Eliana asintió lentamente. La psicóloga infantil acaba de terminar con ellos. Renato dijo textualmente, mi papá siempre está enojado y mamá siempre está en su teléfono. Tío Teo nos escucha cuando hablamos. Dalia dijo que se siente segura conmigo. Algo se rompió en mi pecho. Estos niños no merecían nada de esto. Haré lo que sea necesario para mantenerlos seguros. Eliana sonrió por primera vez. Esa es exactamente la respuesta que esperaba. Voy a iniciar el papeleo. Mientras tanto, sus padres tendrán visitas supervisadas 2 veces por semana. No pueden llevárselos sin autorización de la corte. Entendido. Entendido. Cuando salí de la sala, Braulio y Anabel estaban discutiendo acaloradamente en el pasillo. Su abogado, un hombre llamado Norberto, con aspecto aburrido, intentaba calmarlos sin éxito. Esto es culpa tuya, le gritaba Anabel a Braulio. Te dije que no los enviaras así. Te dije que llamaras primero, pero no. Tú siempre tienes que hacer las cosas a tu manera. Siempre tienes que tener el control. Tú también querías esas vacaciones. No me vengas ahora con que esto es solo mi culpa. Yo quería vacaciones, no perder la custodia de mis hijos, idiota. El abogado Norberto me vio y se acercó. Señor Teodoro Ramírez, supongo. Necesito hablar con usted sobre un acuerdo. No hay nada que negociar, respondí firmemente. Los niños se quedan conmigo hasta que la corte decida que es seguro que regresen con sus padres. Si es que eso llega a pasar. Sea razonable. Una familia debe permanecer junta. Una familia que abandona a sus hijos en la dirección equivocada no merece permanecer junta,
No hasta que demuestren que pueden ser padres responsables. Braulio se acercó con expresión amenazante. No puedes hacer esto, Teodoro. Son mis hijos. Tú renunciaste a ellos cuando los pusiste en ese taxi. Ahora vas a tener que ganar el derecho de recuperarlos. Anabel intervino con voz histérica. Somos sus padres. Tenemos derechos y ellos tienen el derecho de no ser abandonados como equipaje no deseado. Eliana salió en ese momento con un oficial de seguridad. Señor y señora Ramírez, les sugiero que se retiren. Están alterando el orden de esta instalación. La próxima audiencia es en 5 días. Asegúrense de presentarse. Mientras se los llevaban, Braulio me lanzó una última mirada de puro odio. Esto no se va a quedar así. Voy a recuperar a mis hijos y tú vas a pagar por esto. Pero sus amenazas sonaban vacías. Por primera vez en mi vida no le tenía miedo. Fui a recoger a Renato y Dalia de la sala de juegos donde los habían dejado esperando. Cuando les dije que se quedarían conmigo por un tiempo, Dalia sonrió de verdad por primera vez en días. Renato simplemente asintió como si hubiera estado esperando exactamente ese resultado. ¿Papá y mamá no van a vivir con nosotros?, preguntó Dalia. No por ahora, pequeña. Ellos necesitan aprender algunas cosas primero, como a no dejarnos solos con extraños. Me dolió el corazón, exactamente como eso. De camino a casa nos detuvimos en una tienda de muebles. Necesitaba literas urgentemente. El vendedor, un hombre mayor llamado Leopoldo, me ayudó a seleccionar un modelo resistente que podría entregarse al día siguiente. Mientras pagaba, Renato me jaló de la manga. Tío Teo, ¿cuánto te están costando estas camas? No te preocupes por eso, campeón. Papá siempre dice que el dinero no crece en los árboles. Vas a tener suficiente. Miré a este niño de 9 años preocupándose por finanzas que no deberían ser su problema. Braulio había transferido su propia ansiedad sobre el dinero a sus hijos, convirtiéndolos en pequeños adultos estresados. Voy a tener suficiente para todo lo que necesiten. Lo prometo. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de familiares que Braulio había contactado tratando de presionarme para que fuera razonable y perdonara este pequeño error. Mi tío Arnau escribió un mensaje particularmente molesto. La familia es lo más importante, Teodoro. No dejes que el orgullo destruya la relación con tu hermano. Le respondí con una captura de pantalla del reporte policial sobre abandono de menores. No volvió a escribir. Mi prima Diana, sin embargo, me envió un mensaje diferente. Siempre supe que Braulio era un abusador. Me alegra que finalmente alguien le pusiera un alto. Si necesitas ayuda con los niños, cuenta conmigo. Esos mensajes de apoyo eran escasos, pero significaban todo. Al tercer día de tener a los niños, llegó mi madre. Ramona tenía 63 años, cabello gris recogido en un moño apretado y una expresión que había visto derrotar a vendedores agresivos y burócratas incompetentes por igual. Cuando entró a mi apartamento y vio a Renato y Dalia haciendo tarea en la mesa del comedor, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mis bebés, susurró abrazándolos fuertemente. Luego me miró a mí. Te adoro, necesitamos hablar. Preparé café mientras los niños veían televisión. Mi madre se sentó en la mesa de la cocina con expresión grave. He sido una mala madre, comenzó sin preámbulos. Mamá, no, déjame terminar. He sido una mala madre para ti específicamente. Desde que eran niños siempre te pedí que cedieras ante Braulio, que fueras el hermano mayor responsable, aunque él fuera mayor que tú en edad, que lo apoyaras, que lo perdonaras, que aguantaras sus arranques. Creé un monstruo al nunca hacerlo responsable de sus acciones y te herí al enseñarte que tu valor estaba en cuanto podías soportar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ahora, cuando me llamaste y me contaste lo que había hecho, tuve que enfrentar la verdad. Mi hijo mayor abandonó a sus propios hijos como basura y lo hizo porque siempre hubo alguien limpiando sus desastres. Esa persona casi siempre fuiste tú. Mamá, voy a testificar en la corte. Voy a decirles exactamente qué tipo de padre ha sido Braulio,
Cómo los niños siempre fueron una carga para él y Anabel, cómo los dejaban conmigo cada fin de semana para irse de fiesta. Como Renato una vez me preguntó si era normal que su papá gritara tanto. Voy a decir la verdad, aunque eso signifique perder a mi hijo mayor temporalmente, porque si no lo hago, voy a perder a estos nietos para siempre, ya sea física o emocionalmente. La abracé mientras lloraba. Era la primera vez que la veía quebrantarse así. Vas a hacer lo correcto. Le dije, nunca es tarde para hacer lo correcto. Esa noche Ramona se quedó a cenar. Ver a los niños reír con su abuela, relajados de verdad por primera vez en días, me confirmó que estaba haciendo lo correcto. El karma instantáneo que había golpeado a Braulio no era solo para castigarlo a él, era para salvar a estos niños de una vida de negligencia emocional. Al día siguiente llegaron las literas. Renato y Dalia estaban emocionados de tener camas de verdad en lugar del sofá mientras las armaba con la ayuda del técnico instalador, un hombre callado llamado Zenón. Escuché a Dalia cantando en el baño. Cantando. No la había escuchado cantar desde que llegó. Esa noche, después de acostarlos, me senté en mi balcón pequeño con una taza de té. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Eliana Torres. Señor Ramírez, necesito informarle que su hermano y su cuñada no se presentaron a su primera sesión de evaluación psicológica obligatoria. Han perdido su primera visita supervisada como consecuencia. La corte no verá esto favorablemente. Leí el mensaje 2 veces. Braulio estaba cavando su propia tumba. La justicia divina no requería que yo hiciera nada, excepto mantenerme firme. El universo se estaba encargando del resto, pero algo me inquietaba. Conocía a mi hermano. Cuando se sentía acorralado, se volvía peligroso, no violento físicamente, pero sí manipulador, astuto. Algo estaba planeando. Podía sentirlo. 2 días después descubrí que era. La directora de la escuela de Renato me llamó a las 10 de la mañana. Su voz sonaba tensa, incómoda. Señor Ramírez, necesito que venga a la escuela inmediatamente. Ha habido una situación. Llegué en 20 minutos, el corazón latiéndome descontroladamente. Me llevaron a la oficina de la directora, una mujer llamada Celestina Rojas, donde encontré a Renato sentado en una silla con los ojos rojos de llorar. A su lado estaba Braulio. Mi sangre hirvió. ¿Qué haces aquí? Braulio me ignoró enfocándose en la directora Celestina. Como puede ver, directora, mi hijo está obviamente angustiado por estar separado de sus padres. Este arreglo temporal está afectándolo emocionalmente. Vengo a recogerlo. Usted no tiene autorización legal para hacer eso, dije inmediatamente. Hay una orden de custodia temporal. Si se lo lleva es secuestro. La directora Celestina se veía extremadamente incómoda. Señor Braulio Ramírez me mostró documentación que indica que él es el padre legal del menor. Sin una orden judicial explícita que me indique lo contrario, técnicamente no puedo impedir que se lleve a su hijo. Saqué mi teléfono y llamé a Eliana Torres en altavoz. Contestó al segundo timbre. Eliana, estoy en la escuela de Renato. Braulio está intentando llevárselo sin autorización. Su respuesta fue inmediata y furiosa. Póngame con la directora ahora. Le pasé el teléfono a Celestina, quien escuchó en silencio mientras su rostro se ponía cada vez más pálido. Después de 2 minutos colgó. Señor Braulio Ramírez, ha sido informado que tiene prohibido el contacto no supervisado con los menores. Si no abandona estas instalaciones inmediatamente, llamaré a la policía. Y usted me miró. Tiene autorización temporal para actuar como tutor legal. Debí verificar eso primero. Mis disculpas. Braulio se puso de pie violentamente tirando la silla. Esto es una farsa, es mi hijo. Un hijo que abandonó en la dirección equivocada. Respondí con voz helada. Un hijo que no te importó lo suficiente como para verificar que hubiera llegado sano y salvo. Ahora sal de aquí antes de que empeores tu situación legal. Me lanzó una mirada de odio puro. Esto no termina aquí, Teodoro. Voy a destruirte. Voy a demostrar que eres un inadaptado incapaz de cuidar niños. Voy a recuperar a mis hijos y te voy a dejar solo como siempre has estado.
Cuando se fue, me arrodillé frente a Renato. «¿Estás bien, campeón?» Me dijo que tú le habías quitado a Dalia y a mí, que nos estabas usando para lastimarlo. «Es verdad, tío Teo». Mi corazón se partió. «No, Renato, tú y tu hermana están conmigo porque un juez decidió que era el lugar más seguro para ustedes en este momento. Tus padres hicieron algo muy peligroso al enviarlos solos a una casa donde no sabían si alguien los esperaba. ¿Recuerdas lo asustado que estabas cuando ese señor extraño abrió la puerta?» Asintió lentamente. «Pensé que algo malo había pasado, que a lo mejor tú habías muerto y por eso no estabas». «Exacto. Y ese miedo que sentiste, ese es el problema. Los padres no deberían hacer que sus hijos sientan ese tipo de miedo, ¿entiendes?» Creo que sí, pero podía ver la confusión en sus ojos. Braulio había plantado semillas de duda y esas semillas crecerían si no las contrarrestaba cuidadosamente. Esa tarde, después de recoger a Dalia de su escuela, nos sentamos los tres en la sala. Era hora de una conversación difícil. «Necesito que entiendan algo», comencé. «Sus padres los aman. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces las personas que nos aman también nos lastiman, no porque sean malas, sino porque no saben cómo ser mejores». «¿Como cuando papá grita?», preguntó Dalia en voz pequeña. «Sí, como cuando papá grita o cuando mamá está más interesada en su teléfono que en escucharlos. Eso no significa que no los quieran, significa que tienen problemas propios que necesitan resolver antes de poder ser los padres que ustedes merecen». Renato me miró con esos ojos viejos para su edad. «¿Y si nunca los resuelven?». Era la pregunta que yo mismo me había estado haciendo. «Entonces, tendremos que tomar decisiones difíciles sobre qué es mejor para ustedes. Pero eso no lo decidimos hoy. Hoy solo necesito que sepan que están seguros, que son amados y que nadie va a lastimarlos mientras yo pueda evitarlo». Dalia se acurrucó contra mí. «Te vas a quedar con nosotros para siempre, tío Teo». «Voy a quedarme el tiempo que me necesiten». No era la respuesta que ella quería, pero era la única honesta que podía darle. Los días se convirtieron en semanas. Establecimos rutinas. Desayuno a las 7, escuela a las 8. Yo trabajaba desde casa cuando podía o los dejaba con mi madre cuando no podía. Tarea después de la escuela, cena a las 7 de la tarde, un poco de televisión, cama a las 9. Estructuras que aparentemente nunca habían tenido con Braulio y Anabel. Renato comenzó a sacar mejores calificaciones. Su maestra, la señora Palmira, me llamó para decirme que había notado un cambio notable en su comportamiento. «Está más enfocado, más tranquilo. Sea lo que sea que esté haciendo, está funcionando». Dalia dejó de tener pesadillas. Las primeras noches había despertado gritando, soñando que la dejaban sola en lugares extraños. Pero gradualmente esos episodios disminuyeron hasta desaparecer. Yo estaba agotado. Trabajar tiempo completo y criar a 2 niños era brutal, pero también estaba feliz. Por primera vez en años sentía que mi vida tenía propósito más allá de solo existir. La primera visita supervisada con Braulio y Anabel fue un desastre. Se suponía que durarían 2 horas. Terminó en 40 minutos cuando Anabel pasó 35 de esos minutos revisando su Instagram mientras Braulio interrogaba a Renato sobre lo que yo les daba de comer, a qué hora los acostaba, si yo había hablado mal de ellos. La supervisora, una mujer paciente llamada Mireya, tuvo que intervenir. «Señor Ramírez, este tiempo es para reconectar con sus hijos, no para interrogarlos sobre su tío. Tengo derecho a saber cómo están siendo cuidados. Tiene derecho a pasar tiempo de calidad con ellos. Si sigue con este comportamiento, terminaré la visita». Braulio se quedó callado después de eso, pero el daño estaba hecho. Cuando recogía a los niños, Renato estaba callado y Dalia había llorado tanto que tenía a IPO. «Mamá ni siquiera nos preguntó cómo estábamos», solló Dalia en el auto. «Solo quería tomarse selfies con nosotros para su Instagram». Revisé el Instagram de Anabel esa noche. Efectivamente, había publicado 4 fotos de la visita con caption sobre extrañando a mis bebés y la familia es todo.
Los comentarios estaban llenos de apoyo de personas que no tenían idea de la realidad. Era repugnante. La segunda visita fue cancelada porque Braulio y Anabel no se presentaron. Según Eliana, habían ido a otro abogado buscando asesoría sobre cómo acelerar el proceso de recuperación de custodia. Ese abogado aparentemente les había dicho la verdad, que su caso se veía terrible y que necesitaban completar el programa de rehabilitación parental si querían alguna posibilidad de recuperar a sus hijos. No les gustó esa respuesta, así que buscaron un tercer abogado. Mientras tanto, mi madre cumplió su promesa. Testificó en la audiencia preliminar sobre el patrón de negligencia que había observado durante años. Habló sobre las veces que Braulio había dejado a los niños con ella por un par de horas que se convertían en días completos, sobre cómo Anabel una vez había admitido que tener hijos había arruinado su figura y su vida social. Sobre cómo ninguno de los dos parecía realmente interesado en la vida de Renato y Dalia más allá de publicar fotos en redes sociales. Braulio no le volvió a hablar después de eso. La llamó traidora, mentirosa, manipulada por mí. Ramona lloró esa noche en mi cocina. He perdido a mi hijo mayor. No le dije firmemente. Él se perdió a sí mismo hace mucho tiempo. Tú solo estás siendo honesta sobre quién se convirtió. El verdadero golpe vino cuando el programa de rehabilitación parental requirió que Braulio y Anabel asistieran a terapia individual y de pareja. La terapeuta después de 3 sesiones emitió un reporte preliminar que Eliana me compartió confidencialmente. Ambos progenitores muestran signos de narcisismo y falta de empatía hacia las necesidades emocionales de los menores. El padre muestra patrones de manipulación y control. La madre muestra desconexión emocional y prioriza su imagen pública sobre el bienestar real de los niños. Recomiendo evaluación psicológica completa y terapia intensiva antes de considerar reunificación familiar. Era devastador leerlo, pero también validaba todo lo que había observado durante años. Una tarde, mientras ayudaba a Renato con su proyecto de ciencias, me preguntó algo que me dejó sin aliento. Tío Teo, ¿por qué nunca te casaste? Supongo que nunca encontré a la persona correcta. Es porque siempre estabas ayudando a papá. Me quedé helado. ¿Cómo podía un niño de 9 años ver algo que yo apenas estaba comenzando a procesar? Tal vez un poco. Admití. Tu papá necesitaba mucha ayuda y yo pensaba que era mi trabajo dársela, pero no era tu trabajo. Él es el adulto. Tienes razón, él es el adulto. Y tomé mucho tiempo darme cuenta de eso. Renato volvió a su proyecto pegando cuidadosamente imágenes del sistema solar en su cartulina. Después de un momento agregó, creo que eres un buen tío. Mejor que papá es papá. Me tomó toda mi fuerza no llorar frente a él. En la 6ª semana recibí una llamada inesperada. Era Jacinto Montes, el detective que había encontrado a los niños en su puerta. Señor Ramírez, he estado siguiendo el caso. Tengo información que podría serle útil. Nos encontramos en una cafetería. Jacinto trajo una carpeta con documentos impresos. Después de que encontré a los niños, mi curiosidad profesional se activó. Investigué un poco sobre su hermano. Nada ilegal. Solo registros públicos. Deslizó la carpeta hacia mí. Braulio tiene deudas considerables, tarjetas de crédito, préstamos personales, incluso debe 3 meses de renta de su apartamento. Revisé los documentos. Era peor de lo que imaginaba. Hay más, continuó Jacinto. Anabel fue despedida de su trabajo hace 2 meses por pasar demasiado tiempo en redes sociales. No se lo han dicho a nadie. Según mis fuentes, han estado viviendo de préstamos y la buena voluntad de amigos. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque un hombre desesperado es peligroso y su hermano está desesperado. Si pierden la custodia permanentemente, pierden también el subsidio gubernamental por hijos dependientes, dinero que probablemente están contando para sobrevivir. Estás diciendo que no les importan los niños. Les importa el dinero. Estoy diciendo que podría ser un factor, no el único, pero un factor importante. Manténgase alerta, señor Ramírez. Esa noche no pude dormir, todo encajaba. Las vacaciones de lujo que Braulio había planeado cuando supuestamente no tenían dinero para pagar la renta,
La insistencia de Anabel en mantener una imagen perfecta en redes sociales, la falta de interés real en el bienestar de los niños durante las visitas. No se trataba solo de una venganza familiar en su contra por decir que no. Se trataba de control, dinero y ego, y yo estaba en medio de todo. La audiencia de custodia final estaba programada para un jueves de noviembre. 3 meses exactos desde que los niños habían llegado a la puerta equivocada. 3 meses que habían cambiado absolutamente todo. El juzgado era un edificio gris e imponente que olía a papel viejo y tensión. Llegué temprano con Ramona, quien había insistido en acompañarme para apoyo moral. Los niños se habían quedado con mi prima Diana, quien se había convertido en una ayuda invaluable durante estos meses. Braulio y Anabel llegaron exactamente a tiempo, acompañados de su cuarto abogado, un hombre llamado Amador García, que según las reseñas en línea era conocido por tomar casos difíciles y usar tácticas agresivas. No me miraron al entrar, pero pude ver la tensión en los hombros de Braulio, la forma en que Anabel apretaba su bolso de diseñador como si fuera un salvavidas. La jueza era una mujer llamada Honorable Mireella Sandoval con reputación de ser justa pero dura. Había revisado todo el expediente, todas las evaluaciones, todos los reportes. Ahora escucharía los testimonios finales antes de tomar su decisión. El abogado Amador comenzó con un discurso emotivo sobre cómo Braulio y Anabel eran padres amorosos que habían cometido un error de juicio en un momento de estrés matrimonial. Presentó cartas de amigos y familiares atestiguando su carácter. Mostró las fotos de Instagram de Anabel con los niños, argumentando que demostraban una madre dedicada. Era convincente, inquietantemente convincente. Luego fue mi turno. Eliana Torres presentó el caso en mi nombre, dado que yo técnicamente no era parte demandante, sino tutor temporal. Su señoría, comenzó Eliana. Este caso no es sobre un simple error, es sobre un patrón sistemático de negligencia emocional y física que puso a 2 menores en peligro real. Los padres enviaron a niños de 9 y 7 años solos en un taxi a una dirección que sabían estaba desocupada. Cuando fueron confrontados, su primera reacción no fue preocupación por la seguridad de los menores, sino enojo hacia la persona que se negó a aceptar esa responsabilidad no consensuada. Presentó los mensajes de texto mostrando que Braulio sabía de mi mudanza. Presentó el testimonio del taxista que había declarado sentirse incómodo dejando a niños tan pequeños solos. Presentó los reportes escolares mostrando la mejora dramática en el comportamiento y rendimiento académico de Renato. Presentó las notas de la supervisora Mireilla sobre las visitas fallidas y el comportamiento inapropiado durante las visitas que sí ocurrieron. Fue devastador, incluso más devastador porque cada palabra era verdad documentada. Luego vino el momento que había estado temiendo. La jueza Mireilla me llamó al estrado para testificar. Amador García se acercó con sonrisa de tiburón. Señor Teodoro Ramírez, ¿es cierto que usted mantiene resentimiento hacia su hermano desde la infancia? No, respondí calmadamente. Mantengo frustración por un patrón de comportamiento abusivo, pero eso no es lo mismo que resentimiento infantil. No es cierto que usted cambió de dirección deliberadamente para crear esta situación y arrebatarle los hijos a su hermano. Me mudé 3 semanas antes de este incidente por razones completamente no relacionadas. Tengo el contrato de arrendamiento que lo prueba, pero no le dio su nueva dirección completa a su hermano, ¿verdad? Le envié un mensaje de texto con la dirección completa 2 semanas antes del incidente. Está en el expediente. Amador frunció el ceño. Esa línea de ataque no estaba funcionando. Cambió de táctica. Señor Ramírez, usted nunca ha tenido hijos propios. Correcto. Correcto. Nunca ha estado casado. Nunca ha tenido una relación seria de largo plazo. ¿Cómo puede posiblemente saber qué es mejor para estos niños cuando no tiene experiencia en crianza? La experiencia no es lo mismo que capacidad. He aprendido durante estos 3 meses cómo ser responsable de 2 vidas que dependen de mí. He aprendido a equilibrar trabajo, responsabilidades domésticas y necesidades emocionales. He aprendido que amar a alguien significa ponerlos primero, no usarlos para conveniencia propia. Está implicando que mi cliente usa a sus hijos.
Estoy diciendo que las acciones hablan más fuerte que las palabras y las acciones de su cliente han mostrado consistentemente que su comodidad personal tiene prioridad sobre la seguridad de sus hijos. La jueza Mireya intervino. Abogado García, tiene más preguntas relevantes. Amador me miró con frustración. No, su señoría, pero Braulio no pudo contenerse. Se puso de pie, ignorando los intentos de Amador de calmarlo. Esto es ridículo. Teodoro solo quiere vengarse de mí porque siempre he sido más exitoso que él. Más exitoso, más atractivo, mejor en todo. Ahora que finalmente tiene algo que yo quiero, lo está usando para destruirme. Señor Ramírez, siéntese, ordenó la jueza firmemente. No necesito que esto quede claro. Mi hermano es un fracaso. Nunca se ha casado porque nadie lo quiere. Nunca ha tenido éxito porque es mediocre y ahora está usando a mis hijos para finalmente sentirse superior a mí. El silencio en la sala era absoluto. Incluso Amador García se veía horrorizado. Anabel tenía la cabeza entre las manos. Señor Braulio Ramírez, dijo la jueza Mireya con voz helada. Acaba de demostrar exactamente por qué estos niños no deberían estar bajo su cuidado. No mostró preocupación por ellos. No habló sobre extrañarlos o querer lo mejor para ellos. Solo habló sobre su propio ego, su propia competencia imaginaria con su hermano. ¿Se sentará ahora o será removido de mi sala? Braulio se desplomó en su silla finalmente comprendiendo que acababa de destruir su propio caso, pero no había terminado. Amador, en un último intento desesperado, llamó a Anabel al estrado. Señora Ramírez, ¿puede decirnos cómo se siente al estar separada de sus hijos? Anabel habló con voz temblorosa, claramente ensayada. Es el dolor más terrible que he experimentado. Pienso en ellos cada minuto de cada día. Solo quiero abrazarlos, decirles que los amo, que lamento cualquier error que hayamos cometido. ¿Y qué le diría a sus hijos si estuvieran aquí ahora? Les diría que mami y papi cometieron un error, pero que hemos aprendido, que hemos ido a terapia, que hemos trabajado en nosotros mismos, que somos mejores personas ahora, que por favor nos den otra oportunidad de ser la familia que merecen. Era una actuación convincente. Casi me hace dudar. Casi. Pero entonces Eliana Torres sacó su teléfono. Su señoría, solicito permiso para mostrar evidencia adicional. La jueza asintió. Eliana conectó su teléfono al proyector de la sala. En la pantalla apareció el perfil de Instagram de Anabel. Fechado 3 días atrás había una publicación que decía celebrando la libertad. A veces los mejores capítulos de tu vida comienzan cuando cierras los anteriores. La foto mostraba a Anabel con un cóctel en la mano, sonriendo brillantemente en un bar de lujo. Los comentarios revelaban más. Una amiga había escrito, te lo mereces. Ya era hora de que te liberaras de esa carga. Anabel había respondido con un emoji de corazón. El rostro de Anabel se puso blanco como el papel. Señora Ramírez, dijo Eliana calmadamente, esos son sus hijos a los que se refiere como carga, los mismos hijos que supuestamente extraña cada minuto de cada día. Eso fue sacado de contexto. Mi amiga no entendió. Y esta otra publicación de hace una semana donde bromea sobre cómo finalmente puede dormir hasta tarde los fines de semana. Eso era solo. Todos los padres bromean sobre y está donde dice que está considerando mudarse a Miami para empezar de nuevo. Anabel tenía respuestas. Se desmoronó en el estrado llorando, pero no por sus hijos. Lloraba por ser expuesta. La jueza Mireya tomó notas meticulosamente. Cuando Anabel finalmente bajó del estrado, lucía derrotada. El último testimonio fue de la psicóloga infantil que había estado trabajando con Renato y Dalia. La doctora Griselda Montenegro presentó sus hallazgos con profesionalismo clínico. Los menores han mostrado mejora significativa en todos los marcadores de salud mental y emocional durante su tiempo bajo el cuidado de su tío. Renato ha dejado de mostrar signos de ansiedad generalizada. Dalia ha dejado de tener pesadillas recurrentes. Ambos han expresado sentirse seguros, escuchados y valorados. En contraste, después de cada visita con sus padres biológicos, muestran regresión temporal en su comportamiento. Aumento de ansiedad,
problemas para dormir, comportamiento de apego ansioso. En su opinión profesional, preguntó Eliana, ¿qué sería lo mejor para estos niños? En mi opinión profesional, los menores necesitan estabilidad, consistencia y un cuidador que priorice sus necesidades emocionales sobre su propia conveniencia. Actualmente, solo una persona en esta sala ha demostrado consistentemente esa capacidad. Todos sabíamos a quién se refería. La jueza Mireya revisó sus notas. El silencio se extendió eternamente. Finalmente habló. He revisado toda la evidencia presentada. He escuchado todos los testimonios. He leído todos los reportes y he llegado a una conclusión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Los padres biológicos han mostrado un patrón consistente de negligencia emocional, priorización de sus propias necesidades sobre las de los menores y una peligrosa falta de juicio al poner a los niños en situación de riesgo real. Sus acciones subsecuentes, incluyendo visitas fallidas, falta de progreso genuino en terapia y evidencia de redes sociales mostrando desconexión emocional de los menores, demuestran que no están actualmente capacitados para proporcionar el cuidado adecuado que estos niños necesitan y merecen. Anabel comenzó a sollozar. Braulio se veía como si hubiera sido golpeado. Por lo tanto, otorgó custodia legal completa de los menores Renato y Dalia Ramírez a su tío Teodoro Ramírez. Efectiva inmediatamente. Los padres biológicos tendrán visitas supervisadas una vez al mes, sujeto a revisión después de 6 meses. Deberán completar un programa de rehabilitación parental certificado antes de que se considere cualquier modificación a este arreglo. El mazo golpeó la mesa con finalidad absoluta. Había ganado, o más precisamente, la justicia divina había ganado. Los niños estaban seguros, estaban donde pertenecían. Braulio explotó. Esto no se va a quedar así. Voy a apelar. Voy a llevar esto hasta la Corte Suprema si es necesario. Esos son mis hijos, Señor Ramírez, dijo la jueza Mireya con voz peligrosamente calmada. Le sugiero que acepte esta decisión con dignidad. Cada declaración que hace en este momento solo confirma que tomé la decisión correcta. Ahora salga de mi sala. Cuando se fueron, Braulio me lanzó una última mirada. No era de odio, esta vez era de completa derrota. Había perdido y lo sabía. Salí del juzgado sintiéndome extraño, no victorioso, no vengativo, solo aliviado. El karma instantáneo que había comenzado con una simple llamada telefónica de Jacinto Montes había seguido su curso hasta el final. Ramona me abrazó llorando. Hiciste lo correcto. Siempre hiciste lo correcto. Ahora tenía que decirles a 2 niños que su vida había cambiado para siempre. Renato y Dalia estaban en el apartamento de Diana cuando llegamos. Habían estado jugando videojuegos, una distracción bienvenida de la tensión del día. Cuando entramos, sus rostros inmediatamente mostraron preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó Renato con esa madurez que ningún niño de 9 años debería tener. Me arrodillé frente a ellos tomando sus manos. La jueza tomó una decisión hoy. Ustedes se van a quedar conmigo. No temporalmente, de verdad. Soy su tutor legal ahora. Dalia procesó esto con la seriedad de sus 7 años. Eso significa que eres como nuestro papá ahora. Significa que soy la persona responsable de cuidarlos, protegerlos y asegurarme de que tengan todo lo que necesitan. Seguirán viendo a sus papás una vez al mes con supervisión, pero vivirán aquí conmigo. Esperaba lágrimas, esperaba confusión. Lo que no esperaba era el absoluto alivio que inundó los rostros de ambos niños. Renato me abrazó fuertemente. Gracias, tío Teo. Gracias por no enviarnos de vuelta. Esas palabras me destrozaron y me reconstruyeron simultáneamente. Los primeros días después de la sentencia fueron extraños. La realidad de que esto era permanente se asentaba gradualmente. Cambié mi estatus de emergencia en la escuela de temporal a permanente. Actualicé mi seguro médico para incluirlos como dependientes. Comencé a pensar en términos de años, no semanas. También significaba tomar decisiones que antes había estado posponiendo. Mi apartamento de una habitación ya no era suficiente. Necesitábamos más espacio.
Encontré un apartamento de 3 habitaciones a 10 minutos de distancia. La renta era más alta, estirar mi presupuesto, pero lo haría funcionar. Cada centavo valía la pena cuando veía la emoción de Renato al saber que tendría su propia habitación por primera vez en su vida. La mudanza fue caótica, pero alegre. Diana ayudó, Ramona ayudó, incluso Jacinto Montes apareció con su camioneta para transportar los muebles más grandes. Ver a este hombre que había desencadenado todo con una simple llamada telefónica, ayudándome a construir esta nueva vida, tenía una simetría hermosa. «Sabe», me dijo Jacinto mientras armábamos el escritorio de Renato. «En todos mis años como detective vi muchos casos de negligencia infantil. Muy pocos terminaron así de bien. Debería estar orgulloso. No hice nada especial, solo dije que no». Exactamente. A veces la mayor valentía está en establecer límites, en no seguir permitiendo lo inaceptable. Su hermano tóxico contaba con que usted cedería como siempre. Cuando no lo hizo, todo su mundo se derrumbó. Tenía razón. El abandono infantil había sido solo el último acto en una vida entera de comportamiento abusivo, pero había sido el acto que finalmente tuvo consecuencias reales. La primera visita supervisada después de la sentencia fue incómoda. Braulio llegó solo. Anabel tenido un compromiso previo. Según él se veía terrible, demacrado, con ojeras profundas. La supervisora esta vez era diferente. Una mujer llamada Ofelia que no toleraba tonterías observaba cada interacción como un halcón. Braulio intentó actuar como si nada hubiera cambiado. «Hey, campeón», le dijo a Renato con falsa jovialidad. «¿Cómo va la escuela?» «Bien. Saqué 10 en mi examen de matemáticas». «Eso es genial. Siempre supiste que eras inteligente, ¿verdad? Sacaste eso de mí». Renato no respondió, solo asintió educadamente. Braulio intentó con Dalia. «¿Y tú, princesa, extrañas a papi?» Dalia lo miró con esos ojos grandes a veces, «pero me gusta vivir con tío Teo. Él me ayuda con mi tarea y me deja escoger qué cenar los viernes». Algo se quebró en el rostro de Braulio. «¿Recuerdas cuando vivíamos juntos? Todas las cosas divertidas que hacíamos?» «No, realmente tú siempre estabas trabajando o enojado y mamá siempre estaba en su teléfono». La honestidad brutal de los niños era devastadora. Braulio no tenía respuesta para eso. Cuando recogí a los niños después de la visita, Ofelia me llevó aparte. «Necesitas saber algo». Su hermano pasó la mayor parte de la visita tratando de que los niños dijeran cosas negativas sobre usted. Les preguntó si los maltrata, si están tristes, si quieren volver con él. Ellos consistentemente lo defendieron a usted. Eso no se ve bien en mi reporte. ¿Qué pasará ahora? Si continúa usando las visitas para manipulación en lugar de reconexión genuina, recomendaré reducir la frecuencia a una vez cada 2 meses o 3 meses. Los niños necesitan protección incluso durante las visitas supervisadas. Esa noche, mientras acostaba a Dalia, me preguntó algo inesperado. «Tío Teo, ¿pa es una mala persona?» Era una pregunta imposible. «Tu papá es una persona complicada que tomó decisiones malas. Eso no lo hace completamente malo, pero tampoco significa que sus acciones estuvieran bien. ¿Alguna vez va a ser un buen papá?» «No lo sé, pequeña. Eso depende de él. De si realmente quiere cambiar o solo quiere aparentar que cambió. Espero que cambie, pero si no cambia, está bien, porque te tenemos a ti». Me quedé sentado en su habitación mucho después de que se durmiera, procesando esas palabras. Estos niños habían sufrido tanto, pero estaban sanando. Estaban aprendiendo que el amor no debería doler, que la familia no debería dar miedo. 2 meses después recibí una llamada de Eliana Torres. «Teodoro, necesito informarle algo. Braulio y Anabel se están divorciando». «¿Qué?» Aparentemente las sesiones de terapia de pareja revelaron problemas más profundos de los que querían enfrentar. Anabel presentó los papeles la semana pasada. Braulio está devastado. ¿Cómo afecta esto a los niños? Legalmente, no mucho. Usted mantiene la custodia completa, pero emocionalmente.
Prepárese para que Braulio intente usar esto como excusa. Mi esposa me dejó. Mi hermano me quitó a mis hijos. Mi vida está arruinada por culpa de todos, menos de mí. Tenía razón. En la siguiente visita, Braulio llegó borracho. Ofelia terminó la visita en 5 minutos y recomendó suspender todas las visitas hasta que Braulio completara tratamiento para adicción al alcohol. Resultó que había estado bebiendo desde que perdió la custodia. Su trabajo lo había despedido por llegar tarde constantemente. Su apartamento estaba en proceso de desalojo por falta de pago. Su vida se estaba desmoronando y en lugar de asumir responsabilidad culpaba a todos los demás. Ramona intentó ayudarlo, le ofreció quedarse con ella temporalmente. Él aceptó, pero solo para tener un lugar gratis donde vivir. No buscó trabajo, no dejó de beber, solo se sentaba en el sofá viendo televisión y quejándose sobre cómo la vida era injusta. Después de 3 semanas, Ramona lo echó. No puedo seguir permitiendo esto, me dijo llorando. He aprendido mi lección sobre habilitar su comportamiento. Si no toca fondo, nunca cambiará. Estás haciendo lo correcto, mamá. Entonces, ¿por qué se siente tan terrible? ¿Por qué amas a tu hijo? Pero amar a alguien no significa rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. A veces el amor más grande es dejarlo caer. Braulio terminó en un refugio para personas sin hogar. Llamó una vez pidiendo dinero. Le dije que no. Llamó de nuevo, esta vez pidiendo prestado dinero para comida. Le ofrecí llevarlo a comprar comida personalmente. Colgó enojado. La tercera vez que llamó estaba sollando. Teodoro, por favor, lo siento. Lamento todo. Solo necesito ayuda. Un poco de dinero para volver a ponerme de pie. Braulio, te voy a ayudar, pero no con dinero. Te voy a dar el número de un centro de rehabilitación que acepta personas sin seguro. Te voy a dar el número de una agencia de empleo. Te voy a dar recursos para reconstruir tu vida. Pero no voy a darte dinero que usarás para continuar evitando tus problemas. Eres un hijo de todo esto, es tu culpa. Si solo hubieras cuidado a mis hijos ese día. Si solo hubiera cuidado a tus hijos, nada habría cambiado. Habría seguido usándome. Seguiría siendo un padre negligente y esos niños seguirían sufriendo. Lo que pasó fue lo mejor para todos, especialmente para Renato y Dalia. Colgué. Y por primera vez no sentí culpa. Los meses pasaron. Renato se unió al club de ciencias de su escuela. Dalia comenzó clases de danza. Hice amigos con otros padres en la escuela. Construimos una vida. Anabel reapareció una vez. 6 meses después de la sentencia pidió una visita supervisada. Llegó sobria, arreglada, con un regalo para cada niño. Solo quiero que sepan, les dijo con lágrimas en los ojos, que lamento no haber sido la madre que merecían. No sé si alguna vez podré arreglar eso, pero quiero que sepan que los amo a mi manera imperfecta y rota. Fue más honestidad de la que había mostrado en años. No cambió nada legalmente. No cambió dónde vivían los niños, pero les dio algo de cierre. Gracias por decir la verdad, le dijo Renato. Anabel visitó 2 veces más después de eso, espaciadas por meses. Nunca pidió recuperar la custodia. Había aceptado que había perdido ese derecho. Braulio no volvió. Según Ramona, finalmente había ido a rehabilitación después de un incidente que lo aterró lo suficiente como para buscar ayuda real. Estaba sobrio, trabajando en un almacén, viviendo en un apartamento pequeño, pero no había contactado a los niños. Dice que no está listo. Me explicó Ramona. Que necesita ser una mejor persona antes de poder ser parte de sus vidas nuevamente. Era probablemente la decisión más madura que Braulio había tomado en su vida. Un año después de la sentencia, los niños y yo fuimos a cenar con Ramona y Diana. Era el cumpleaños de Renato. Ahora tenía 10 años. Mientras comíamos pastel, Dalia anunció algo inesperado. Tío Teo, en la escuela me preguntaron quién era mi familia para un proyecto. Les dije que eras tú, la abuela Ramona y la prima Diana. Está bien. Claro que está bien. Ustedes deciden quién es su familia.
Papá y mamá no cuentan. Ellos siempre serán tus padres biológicos. Nada puede cambiar eso. Pero la familia es más que biología. Es sobre quién está presente, quién te cuida, quién te ama sin condiciones. Renato asintió sabiamente. Como tú, esas dos palabras significaban más que cualquier veredicto judicial. Había ganado más que una batalla legal. Había ganado la confianza y el amor de dos niños que habían aprendido a desconfiar de los adultos. Había ganado la oportunidad de darles la infancia que merecían. Esa noche, mientras apagaba las luces de sus habitaciones, Dalia me llamó. Tío Teo. Sí, princesa. Gracias por decir que no a papá. Ese día me quedé helado. ¿Qué? La abuela me contó que papá te pidió cuidarnos y tú dijiste que no y que por eso nos envió en el taxi. Al principio estaba enojada, pero ahora entiendo. Si hubieras dicho que sí, todavía estaríamos con papá y mamá. Y ellos no nos cuidaban bien, así que gracias por decir que no. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras la abrazaba. De nada, pequeña, de nada. Todo había comenzado con un no, una negativa simple, a continuar un patrón de abuso y esa palabra había desencadenado un efecto dominó de justicia divina que había salvado a dos niños y transformado completamente mi vida. A veces la acción más revolucionaria es simplemente dejar de permitir lo inaceptable, decir no, mantener límites, dejar que las consecuencias naturales sigan su curso. El karma instantáneo no siempre llega rápido, pero cuando llega es absoluto. 3 años después de aquel día que cambió todo, me senté en las gradas del recital de danza de Dalia. Tenía 10 años ahora, todo piernas largas y confianza floreciente. Renato estaba a mi lado, ahora de 12 años, con su medalla de primer lugar en la Feria de Ciencias colgando de su cuello. Ramona estaba en mi otro lado, radiante de orgullo por sus nietos. La vida se había asentado en una rutina cómoda, buena. Incluso había comenzado a salir con alguien, una maestra llamada Celeste, que conocía en una reunión de padres. Los niños la adoraban. Nada serio todavía, pero prometedor. Por primera vez en mi vida tenía espacio para pensar en mi propia felicidad sin que eso significara sacrificar todo lo demás. Mi carrera había florecido también. El enfoque y la determinación que desarrollé criando a los niños se tradujo en mejor rendimiento laboral. Me habían ascendido 2 veces. Podíamos permitirnos pequeños lujos ahora, vacaciones modestas, actividades extracurriculares para ambos niños. Braulio seguía sobrio, según los reportes de Ramona. Había completado su programa de rehabilitación, mantenía un trabajo estable, incluso había comenzado a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos regularmente, pero aún no había pedido ver a los niños. Parte de mí respetaba eso. Su reconocimiento de que necesitaba estar verdaderamente bien antes de reentrar en sus vidas. Anabel se había mudado a otra ciudad. Había vuelto a casarse con un hombre llamado Ulises, que tenía 2 hijos propios. Enviaba tarjetas de cumpleaños a Renato y Dalia, siempre con la misma nota. Los amo y lamento no haber sido mejor. Las tarjetas llegaban consistentemente, un pequeño esfuerzo que al menos mostraba que no los había olvidado completamente. Los niños habían procesado todo a su manera. Renato había escrito un ensayo para la escuela sobre el día que mi vida cambió, donde describía el día en la puerta equivocada como aterrador pero necesario. Su maestro me había llamado para discutir el ensayo preocupado por el trauma, pero la psicóloga escolar lo evaluó y confirmó que Renato estaba procesando saludablemente. Dalia había hecho un dibujo en terapia que todavía colgaba en mi refrigerador. Mostraba una casa con 3 figuras de palo etiquetadas. Tío Teo, Renato y yo. Al lado había 2 figuras más pequeñas, más distantes, etiquetadas papá y mamá. Cuando le pregunté sobre el dibujo, explicó, son parte de mi vida, pero ustedes son mi hogar. Jacinto Montes se había convertido en algo así como un abuelo honorario. Venía a cenar una vez al mes, siempre con historias fascinantes de sus días como detective. Los niños estaban cautivados. Me confesó una vez que encontrarlos en su puerta aquel día había sido la última gran llamada de su carrera, aunque técnicamente ya estaba retirado. Cambié 3 vidas con una llamada telefónica. Había dicho, 4 si me cuento a mí.
Ustedes me dieron propósito cuando pensé que mis días de hacer diferencia habían terminado. La presentación de Dalia comenzó. Bailó con gracia que me sorprendió, moviéndose con la música como si hubiera nacido para ello. Cuando terminó e hizo su reverencia, la aplaudimos tan fuerte que otras familias nos miraron sonriendo. No me importó, estos eran mis niños, mi familia y tenía derecho a estar ridículamente orgulloso. Después del recital, fuimos a celebrar a la pizzería favorita de los niños. Mientras comíamos, Renato sacó su teléfono. Tío, Teo, mira esto. Papá me envió un mensaje. Mi corazón se detuvo. ¿Cuándo? Hace como una semana. No sabía si decirte. Leí el mensaje. Era corto pero significativo. Hola, Renato. Sé que ha pasado mucho tiempo. No espero que me perdones o que quieras verme. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre joven en que te estás convirtiendo. Tu abuela me muestra tus logros. Eres más fuerte y más sabio de lo que yo era a tu edad. Te amo, incluso si no tengo derecho a decirlo. Papá, ¿qué piensas sobre esto? Le pregunté cuidadosamente. Renato se encogió de hombros con la despreocupación de un niño de 12 años. Está bien, supongo. Me alegra que esté mejor, pero no sé si quiero verlo todavía. Eso me hace una mala persona. No, te hace una persona saludable con límites apropiados. Si alguna vez quieres verlo, lo arreglaremos. Si no quieres, eso también está bien. Es tu decisión. Y si cambio de opinión después, entonces cambiaremos el plan. No hay respuestas correctas o incorrectas aquí, campeón. Solo lo que se siente bien para ti. Dalia había estado escuchando en silencio. Mamá también te envió mensaje. Sí. Me preguntó si podía venir a uno de tus recitales algún día. Le dije que tenía que preguntarte a ti. ¿Qué le dijiste? Todavía no le he respondido. Quería hablar contigo primero. Dalia pensó por un momento. Puede venir, pero solo si promete no tomar fotos para Instagram. Esa noche, mientras conducía a casa con los niños dormidos en el asiento trasero, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. 3 años atrás había sido un hombre solitario que se definía por cuánto podía soportar, cuánto podía dar sin recibir nada a cambio. Había sido el hermano menor conveniente, siempre disponible, siempre prescindible. Ahora era padre, aunque no en el sentido tradicional. Era el centro del mundo de 2 personas. Era quien los niños llamaban cuando tenían pesadillas, cuando sacaban buenas calificaciones, cuando necesitaban consejos sobre problemas de amigos. Era quien preparaba el desayuno todas las mañanas, quien revisaba la tarea cada noche, quien asistía a cada recital y partido deportivo. Mi vida ya no era sobrevivir a los abusos de mi hermano tóxico, era sobre prosperar con la familia que había elegido y que me había elegido. Braulio había perdido todo porque no pudo dejar de tomar. Tomó mi tiempo, mi dinero, mi energía, tomó a sus propios hijos y los usó como peones. Tomó y tomó hasta que no quedó nada que tomar. Y cuando finalmente establecí límite, cuando dije esa simple palabra, no, todo el castillo de naipes se derrumbó. El abandono infantil fue el catalizador, pero el colapso era inevitable. Un hombre construido enteramente sobre el trabajo no compensado de otros, eventualmente se queda sin fundación. Anabel había perdido a sus hijos, persiguiendo una imagen perfecta en redes sociales, priorizando likes y seguidores sobre las personas reales en su vida. Ahora tenía su nueva vida perfecta con Ulises, pero había un vacío en forma de 2 niños que nunca podría llenar. Mientras tanto, aquí estábamos, no perfectos, ciertamente no tradicionales, pero reales, una familia formada no por sangre o por obligación, sino por elección consciente y amor ganado. El karma instantáneo que Braulio había invocado con su egoísmo no fue venganza mía. Yo no lo orquesté, no lo planifiqué, solo me negué a seguir siendo cómplice en el ciclo de abuso. La justicia divina hizo el resto. Un mes después, Braulio pidió su primera visita supervisada en 3 años. Eliana Torres coordinó todo, asegurándose de que hubiera protocolos estrictos. Le pregunté a los niños si querían ir. Renato dijo que sí.
Dalia dijo que tal vez la próxima vez. El día de la visita llevé a Renato a las oficinas de servicios sociales. Braulio estaba esperando en la sala y no lo reconocí al principio. Había perdido peso. Su rostro se veía más delgado, pero más saludable. Sus ojos estaban claros por primera vez en años. Se puso de pie cuando entramos, nervioso. Renato dijo con voz temblorosa: «Gracias por venir». «Hola, papá. ¿Te ves? Dios, has crecido tanto. Pareces un hombre joven». «Tengo 12 años». Lo sé, lo sé. Yo solo». Braulio se quebró. Lágrimas corrieron por su rostro. «Lamento tanto todo, cada decisión terrible, cada momento egoísta. No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que lo lamento». Renato lo observó con esos ojos sabios más allá de sus años. «¿Estás mejor ahora?» «Estoy sobrio. Llevo 3 años. Tengo un trabajo, un apartamento pequeño pero limpio. Voy a terapia, voy a reuniones. Estoy intentando ser mejor. Eso es bueno». Hubo un silencio incómodo. El supervisor, un hombre nuevo llamado Eusebio, observaba discretamente desde la esquina. ¿Puedo abrazarte?», preguntó Braulio. Renato se tensó visiblemente. Luego, después de un momento, asintió. El abrazo fue breve, rígido, pero fue algo. Me retiré a la sala de espera dándole su hora completa. Cuando terminó, Renato salió luciendo agotado emocionalmente, pero no traumatizado. «¿Cómo estuvo?», pregunté en el auto. «Raro, es diferente, más triste, pero también más real, supongo. No estaba fingiendo o tratando de manipularme. Solo estaba triste». «¿Quieres volver a verlo?» «Tal vez en unos meses necesito procesar esto primero». «Eso es perfectamente razonable». Esa noche Braulio me envió un mensaje. El primero en 3 años. «Gracias por dejarme verlo. Sé que no tenías que hacerlo. Sé que probablemente odias todo de mí. Solo quiero que sepas que tienes razón, sobre todo. Fui un hermano horrible, un padre peor. Estoy trabajando en ser mejor. No porque espere recuperar nada de lo que perdí, sino porque necesito poder mirarme al espejo. Los niños son afortunados de tenerte. Yo fui afortunado de tenerte, aunque nunca lo aprecié. Lo siento». No respondí inmediatamente. Me senté con ese mensaje por días. Finalmente escribí: «Estoy contento de que estés mejor. Eso es todo lo que voy a decir por ahora». Era más de lo que él merecía, pero era lo que yo necesitaba decir para mi propia paz mental. No por él, sino por mí. 6 meses después, Dalia finalmente accedió a ver a Annabel. La visita fue en un parque supervisada, pero en un entorno menos formal. Annabel trajo un álbum de fotos de cuando Dalia era bebé, historias de su nacimiento, pequeños recuerdos que había guardado. «Quiero que sepas que fuiste amada desde el momento en que naciste», le dijo Annabel a Dalia. «Que mi fracaso en mostrártelo adecuadamente es mi falla, no tuya. Eras perfecta. Soy yo quien no lo era». Dalia escuchó, procesó, finalmente dijo: «Gracias por decirme eso». No fue reconciliación, no fue perdón, fue solo 2 personas, siendo honestas entre sí sobre lo que fue y lo que podría haber sido. Hoy, 4 años después de todo, la vida continúa. Renato está pensando en la preparatoria, interesado en ingeniería. Dalia quiere ser bailarina profesional. Yo estoy comprometido con Celeste, planeando una boda pequeña en primavera. Los niños la llaman tía Celeste y están emocionados por el matrimonio. Braulio sigue sobrio, sigue trabajando en sí mismo, ve a los niños cada 3 meses, ahora visitas que son cordiales pero distantes. Nunca volverá a ser su padre en el sentido completo, pero está presente de una manera más saludable que antes. Annabel visita 2 veces al año. Las visitas son breves, pero significativas. Ha dejado de tratar de ser madre y se ha conformado con ser una presencia periférica, pero genuina en sus vidas. Ramona llora cada vez que habla sobre cómo las cosas resultaron. «Perdí mi hijo mayor», dice,
pero gané a mi hijo menor de verdad por primera vez y salvé a mis nietos. No lo perdiste, le digo siempre. Él está encontrándose a sí mismo. Eso es diferente. La venganza familiar que temí nunca se materializó porque no había necesidad de venganza. El karma instantáneo que comenzó con una simple llamada telefónica de un extraño que se convirtió en familia fue suficiente. La justicia divina no requirió mi interferencia, solo mi negativa a continuar habilitando el abuso. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo las cosas resultaron, si lamento que mi relación con Braulio se destruyera, si desearía haber encontrado una manera de mantener a la familia unida. Mi respuesta es siempre la misma. No puedes mantener unido lo que estaba fundamentalmente roto. La familia no debería requerir que alguien se sacrifique consistentemente para la comodidad de otro. El amor real no pide que traiciones tus propias necesidades y límites. Dije que no. Esa fue mi única acción en toda esta saga. Todo lo demás fue consecuencia natural de las decisiones de Braulio y esa consecuencia fue la mejor cosa que pudo haber pasado para todos nosotros, especialmente para dos niños que merecían mejor de lo que sus padres biológicos podían dar en ese momento. Esta es mi vida ahora. No la que planeé, no la que imaginé, pero la que elegí cuando finalmente encontré el coraje para establecer un límite. Y es suficiente, más que suficiente. Es todo.